Mari Mari bien, Inche Tileo Piñey, Miguel Tileo, vicepresidenta de la Asociación Nacional Mapuche, y también encargada de género. Estamos siguiendo con el ciclo de conversaciones. Esta ya es la cuarta actividad que se enmarca en el conversatorio de ciclo de conversaciones que tiene que ver con la contingencia, con lo que es el proceso constituyente, con los escaños reservados. Esta actividad se enmarca en el PROGISO, que es un programa del INDAC, del fortalecimiento organizacional. Nosotros como Nehuenche trabajamos en 5 regiones, y esta actividad hoy día es la perspectiva del pueblo aymara sobre el proceso constituyente, en donde tenemos a una tremenda mujer, una lamiana aymara del pueblo aymara. No olvidemos que no solamente somos el pueblo mapuche, que hay más pueblos, eran 9 pueblos y hoy día estamos con 10 pueblos originarios en Chile. Y tengo el honor de conocer a mi lamien, digo yo, como mapuche, a Catalina Cortés. Catalina es representante territorial del ADI, de un área de desarrollo indígena en Hihuasa, Oraya de Matilla. Además es concejala aymara por Pica, de la provincia de Tamaruga, en la región de Tarapacá. Y ella es ingeniero, el máster está estudiando, y entre otras cosas que puedo decir de Catalina. Catalina es una lideresa activa yo diría, del pueblo aymara. Así que esta conversación vamos a hablar acerca del pueblo aymara como primeras naciones, acerca del proceso constituyente, porque además Catalina ha participado en las reuniones, en el Congreso, con el Senado, desde hace mucho rato. Ella es una mujer muy participativa, y esta actividad nos va a llevar más de una hora, hasta las 6 estaríamos terminando. Hay tiempos de preguntas, así que usted puede hacer todas las preguntas que quisiera. Y eso yo quiero ahora dejar con ustedes a Catalina, Mari Catalina, ¿cómo estás? Hola, Kiria, muchas gracias por esa presentación. Saludo a todos quienes están conectados, veo a grandes amigas por ahí y espero que esta jornada sea fructífera, que podamos ser un aporte, ¿cierto?, entregar un granito de arena a esta discusión que es tan importante, y principalmente esta discusión donde las mujeres tenemos que estar representadas, y Chile ya ha hablado, y por lo tanto hoy día falta que hable, ¿cierto?, el Senado para aprobar los escaños reservados para pueblos indígenas, y que esta tenga también la misma línea de participación de mujeres en la construcción de la nueva Constitución. Muchas gracias por invitarme. Estoy orgullosa de volver a compartir una plataforma contigo. Nosotros desde aquí, desde el pueblo aymara, los saludamos y nos unimos, ¿cierto?, las fuerzas de aquí del norte hacia las fuerzas del sur para que podamos lograr los objetivos que nos hemos planteado como naciones indígenas. Muchas gracias, Catalina. Nosotros, como Asociación Nehuenche, como directorio y equipo técnico, quisiéramos, y con la gente que hemos conversado y la gente que nosotros representamos, quisiéramos saber cómo el pueblo aymara ve o ha trabajado en lo que es para llegar al tema de los constituyentes en estos últimos tiempos. Te he visto que has estado como muy activa con el tema de las reuniones en el Congreso, como decía. Entonces me gustaría que hicieras como una síntesis de aquello desde tu participación como mujer del pueblo aymara. Hemos generado distintas participación en los distintos espacios. Entendemos que esta que es una intervención intervención
y presión que tenemos que hacer desde los pueblos indígenas va en tres líneas. Primero, la línea, ¿cierto?, política, que considera conversaciones, socialización y entendimiento hacia los que hoy día determinan lo que va a ser la participación de los pueblos indígenas, y me refiero específicamente a los senadores con los que tenemos que conseguir los votos para que esto se apruebe. Hemos hecho también incidencia política, y esta incidencia, vuelvo atrás, guarda relación con los parlamentarios. También hemos hecho gestión en razón de poder incluir a todos los pueblos. Es como en este grupo que es Asamblea Constituyente, estamos integrando, ¿cierto?, estas comisiones, actores de los distintos pueblos indígenas, y también visibilizando la temática a través de las redes sociales, que es poniendo los temas en discusión, los temas políticos en discusiones, así como hemos sacado gráficas informativas, hemos generado también incidencia política respecto de la socialización que hemos hecho, y sin duda también poniendo la visión del pueblo aymara y los pueblos indígenas en general en las comisiones, especialmente en la Comisión de Constitución, donde se ha discutido últimamente, y últimamente se aprobó, ¿cierto?, el proyecto de escaño reservado para pueblos indígenas, y hoy día estamos trabajando para ver si logramos los votos, ¿cierto?, en la discusión que se va a llevar en sala este próximo miércoles. Así es. Cuando tú te refieres a esta comisión de pueblo originario, me gustaría que me contaras un poco más quiénes la integran. Tengo entendido que son no solamente gente de partidos políticos, porque muchas veces he escuchado que a veces tenemos equivocación o errónea la información. Tengo entendido que hay fundaciones, está la AMCAM, la Asociación de Alcaldes Mapuche, entre otros. Me gustaría que nos contaras un poco más de lo que es pueblo originario. Tengo entendido, yo he visto en las redes sociales y siguiendo lo que son las sesiones en el Congreso en realidad. Y lo otro quisiera preguntarte, Catalina, ¿cuánto es la participación de la mujer? Si bien es cierto, y después del 29 de octubre, para el tema de lo que se nos viene y de lo que el pueblo decidió, digamos, con el tema del apruebo, hoy día para escribir esta constitución se necesita que sea paritario, ¿verdad? Donde tiene que existir la participación de la mujer, y en este caso de la participación de la mujer de los pueblos originarios es mucho más difícil, pero y también de los pueblos originarios, y ahí es donde está el gallito, digamos, en términos de cuántos participar y qué padrón se va a ocupar. Entonces me gustaría que nos contaras un poco acerca de esa participación, desde cuánto tiempo tú estás participando en este grupo de pueblos originarios, y quiénes están ahí y cuáles son los objetivos, y también ustedes como pueblo aymara. Eso. A ver, Convención Plurinacional, para que lo busquen en las redes sociales, somos un grupo de personas que tenemos como principio la lucha de los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy día, que los pueblos indígenas participen en la construcción de esta constitución, sin duda es una lucha. Nos componemos de distintos actores de la sociedad. Es así como está, ¿cierto?, actores políticos, porque entendemos que se tiene que hacer incidencia desde los partidos políticos para contar, ¿cierto?, con los votos de los parlamentarios. Tenemos académicos, tenemos organizaciones sociales de base, tenemos organizaciones de municipios mapuche, municipios aymara, ¿cierto? Y lo más importante, que esto está representado
o está integrado, mejor dicho, por personas originarias de todos los pueblos indígenas del país. Entonces, desde ahí hemos levantado estas iniciativas y tiene el único objeto de poner en la plataforma la discusión, la relevancia que significa que hoy día se escriba esta nueva constitución con la participación de los pueblos indígenas, pero también la relevancia de la mujer indígena dentro de esta estructura. Y es así como hemos trabajado, ¿cierto?, indicaciones o hemos sugerido a los parlamentarios puedan hacer indicaciones para que sean discutidas en las distintas comisiones. Estuvimos trabajando y nutriendo no solo a quienes lo han presentado, porque esa es una parte del trabajo, y en este caso el senador Huanchumilla ha llevado, ¿cierto?, un rol importante dentro de lo que se ha discutido respecto del proyecto de ley, pero también haciendo un trabajo con la oposición, indicando, señalando, socializando y educando y sensibilizando respecto de las materias que en las indicaciones están y la necesidad y la diversidad de nuestro territorio y eso nos ha llevado a juntarnos con distintos parlamentarios a fin de ¿qué? A fin de que se pueda aprobar, de contar con los votos. Este es un proyecto que tiene distintas líneas. La primera línea tiene que ver efectivamente con la participación de los pueblos indígenas y la necesidad de la participación. Y la participación en términos porcentuales que guarda relación con el censo. El último censo, en Chile los pueblos indígenas somos el 12,8%, entonces hemos hecho una propuesta de 24 escaños. No hemos trabajado la distribución interna porque a nosotros, más allá de un cupo para tal o cual pueblo, nos interesa que todos los pueblos estén representados y que la dualidad y el complemento se dé en esta distribución. Entonces, hemos visto con altura de mira la participación de los pueblos indígenas. También hemos trabajado la forma de poder llevar a cabo, ¿cierto?, o ejecutar al momento de determinar quiénes van a ser nuestros constituyentes indígenas a través de escaños reservados, y eso guarda relación con la autoidentificación, derecho que está consagrado en la normativa internacional. Y son esos puntos los que principalmente nosotros hemos discutido y hemos tratado de conocer, ¿cierto?, de estos conceptos, porque hay que decirlo, Chile es un país que legisla sin la visión indígena y con un profundo desconocimiento de la normativa internacional indígena. Entonces, alguien tiene que hacer este trabajo, y nosotros, desde este grupo, hemos puesto nuestras voluntades, ¿cierto?, para llevar adelante convención plurinacional, que es como le llamamos, nuestras voluntades y nuestros conocimientos, nuestro tiempo de poder, ¿cierto?, hacer incidencia en razón del respeto de los pueblos indígenas. Eso. Quedó muy claro, Catalina, en relación a lo que son nuestras primeras naciones, la preexistencia de los pueblos, que no se puede escribir una constitución sin nosotros. Yo creo que igual quisiera saber un poco acerca del padrón. Si bien es cierto, para los constituyentes se va a votar por distrito, ¿y qué padrón es el que se va a usar? Si hay mucha confusión, y acá también se da con nuestros ramienes, porque si bien es cierto, esta información es muy hermética muchas veces, y es poco entendible porque tiene que ver mucho con el tema jurídico. Si bien es cierto, hoy día tenemos muchos abogados mapuches, o de los pueblos originarios, pero también cuesta bajar esta información y que sea entendible para nuestros lamienes en la comunidad. Y quisiera saber acerca del padrón, que me comentes un poco qué padrón se va a usar, si se va a usar el mismo. Yo he escuchado para el que se ha usado anteriormente para el tema de los consejeros CONADI,
se va a hacer un padrón aparte, se va a cruzar la información con CERVEL, etcétera, etcétera. ¿Podrías un poco explicar eso, Cata, por favor? Sí, cuando partimos del principio de la autoidentificación que está consignado, como hace un momento lo decía, en la normativa internacional de derecho indígena, debemos partir señalando que son esos principios que nosotros debemos hacer valer en las decisiones tan importantes como esta. Y eso nos lleva a determinar que el padrón es el mismo padrón que usa la nación chilena, el pueblo chileno. Entonces no hay necesidad de tener un padrón especial, como por ejemplo el padrón que se usa para elegir los consejeros ante la CONADI. Ese es un padrón que se ha hecho en razón por un tema específico, que es limitado. Hay que recordar que hoy día la CONADI no está presente en todo el país, no está presente en todas las localidades. Sí hay que reconocer que el registro civil y no sé si la CONADI ha generado plataformas de inscripción online, pero también hay que reconocer que en nuestras comunidades no en todas hay internet y en muchas de acá del norte no hay luz inclusive. Entonces, lo que nosotros proponemos es el mismo padrón del CERVEL y avanzar hacia la autoidentificación es un derecho ganado y por lo tanto en la práctica esto se va a traducir en que cuando nosotros vayamos a votar tengamos una papeleta diferenciada. Vamos a tener una papeleta, ¿cierto?, del pueblo chileno y una papeleta indígena donde van a salir los nombres y nosotros libremente podamos decir, nosotros queremos optar por la papeleta indígena y nos vamos a hacer uso de nuestro derecho de la autoidentificación y vamos a votar por el candidato que estimemos conveniente, siempre utilizando un solo voto, porque ya hemos eliminado, ¿cierto?, el derecho de votar por candidatos del pueblo chileno. Y eso no tiene otra cierta interpretación que poder considerar a todos los pueblos indígenas y a todos los indígenas de todos los pueblos. Nosotros sabemos que en Chile las personas, la inscripción es automática. ¿Y qué dice en este caso el oficialismo? Porque esa es una de las discusiones que nos ha costado harto y por lo que se está deteniendo y tenemos en riesgo el proyecto. ¿Qué dice el oficialismo? El oficialismo señala que se debe haber un padrón donde las personas con calidad indígena vayan a inscribirse y tengan derecho a voto, porque ellos temen que gente chilena pueda alterar la votación y se puedan elegir personas que no representan a los pueblos indígenas. Y yo ante eso tengo una percepción y una opinión, ¿cierto?, un poco crítica, porque seguimos opinando, ¿cierto?, desde el paternalismo. Porque cuando nosotros vamos hoy día a una elección, nos sometemos como indígenas a una elección de la nación chilena, del pueblo chileno. Y ahí los chilenos no se fijan que los indígenas alteramos su padrón o que elegimos a alguien o alteramos, ¿cierto?, con votos indígenas a alguien de la nación chilena. Pero sí se preocupan de que se altere la elección indígena por chilenos. Entonces, es una visión totalmente paternalista, el padrón levantar. No hay que olvidar que los constituyentes se inscriben el 8 de enero y por lo tanto, si esto no hay un acuerdo, no se llega a una buena alternativa, nosotros podemos llegar tarde y no podemos estar con constituyentes. Y habilitar un padrón en 2 meses, en menos de 2 meses, es sumamente difícil entre medio de una pandemia, con localidades que no tienen luz, que no tienen conexión a internet, que no tienen con nadie en todas las localidades.
es un imposible. Y por otro lado, hay que señalar, y me quiero referir específicamente al pueblo aymara, nosotros somos una regiones, en la 15ª, la primera y también la segunda, por el lado de Quillagua, para San Pedro también, eh, nosotros somos un pueblo que es limítrofe, que es fronterizo. Y nuestra nación aymara es una nación, al igual que la nación mapuche, es una nación que va más allá de las fronteras que han impuesto los países posterior a nuestra existencia. Y por lo tanto nosotros tenemos hermanos aymaras, bolivianos y peruanos que están viviendo en Chile, que han tenido su proceso de regularización como lo dicta la ley, y que tenemos hermanos aymaras que viven acá más de 5 años y tienen derecho a voto por la ley de extranjería, ¿cierto? Ellos con una permanencia temporal definitiva de 5 años, están en los padrones, se inscriben automáticamente, pero ellos nunca van a tener calidad indígena porque la ley no lo permite, la ley indígena no lo permite. Y por lo tanto, a ellos, en su condición de aymara, se les negaría, ¿cierto?, la inscripción a este supuesto padrón, pero no se les negaría como extranjeros. Entonces, ahí también se está faltando a un principio, ¿cierto?, de universal, que es su derecho a pertenecer y declararse y autoidentificarse por un pueblo indígena, porque nosotros nacimos indígenas, pues no necesitamos un certificado de la CONADI que nos diga si somos o no somos. Entonces, esto pasa con mis hermanos de aquí del pueblo aymara y mucha gente que vive con nosotros históricamente. Nosotros en Pica, históricamente hemos tenido intercambio con, por ejemplo, Yica, Tagua, que son los poblados muy cercanos de acá. O sea, nosotros tenemos la comunidad de Cancosa y a 15 minutos caminando estamos en Bolivia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hacemos una interpretación de los derechos indígenas y de la autoidentificación y del derecho a ser indígena y específicamente ser aymara, nos cruzamos con esta visión un poco sesgada, ¿cierto?, limitada y nacionalista de algunos parlamentarios que quieren limitar la participación indígena, y esto no tiene otra no tiene otra lectura que solamente decir que los parlamentarios ven a los pueblos indígenas no como una nación, sino que como un distrito electoral, y entre más acotado, más control tengan de él, mejor para ellos. Justo era la pregunta que te iba a hacer, Cata, acerca de estar tan vecinito con el otro país. En relación a eso, ya nos explicaste de cuánta es la población aymara que está en esas condiciones, y cuál es el conflicto que le ha traído. Bueno, hubo elección, y también quisiera hablar acerca de lo que hubo en Bolivia no hace mucho rato, donde hubo una elección, lo que tú estás acabando de decir, pues, o sea, lo más probable es que hay algunos que hay 15 minutos de donde tú vives, votaron, ya votaron, ¿me entiendes? Está con esta establecido, como nosotros decimos los mapuches acá, con las leyes, con la jurisdicción de las leyes Winca, que decimos nosotros acá. ¿Eso es un problema y sigue siendo un problema? Esa es mi pregunta. ¿Un problema que ir a votar a Bolivia o votar acá en Chile? No entendí la pregunta, Kiri. Tener como doble nacionalidad. Es que no tienen doble nacionalidad. La nacionalidad es boliviana, la normativa interna señala que los extranjeros con permanencia definitiva, con más de 5 años en el país, tienen derecho a voto. Entonces, el tema no es de la persona, sino que de la normativa que está vigente.
Ahora, si la normativa dijera, ¿sabes qué? Los extranjeros que vivan 10, 15 años acá y que o 20 años acá, o todo el tiempo que llevan acá, nunca podrán votar, ellos no tendrían derecho a voto. Pero no nos olvidemos que en nuestro país, más allá de la realidad del norte, existen muchos migrantes y la política pública tiene que ir hacia ellos. Y la misma clase política ha determinado que ellos tienen derecho a voto porque finalmente hoy día nosotros nos damos cuenta que ellos son parte de esta sociedad, son una parte importante de la fuerza laboral, en el caso nuestro son una parte importante de nuestra cultura viva, de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, porque además estamos casi todos emparentados, pues. Si todos tenemos familia a un lado y al otro lado, pues, históricamente nos hemos relacionado. Entonces, si bien administrativamente o formalmente pertenecen a un país, son parte nuestra, porque somos la nación aymara. Entonces, cuando uno quiere construir una constitución, y ahí me paso al título, ¿cierto?, de esta convocatoria, nosotros vamos a hablar de los derechos de la nación aymara, los derechos de las naciones indígenas pertenecientes a Chile o reconocidas en Chile. Podemos hablar de nuestros usos, de nuestras costumbres, obviamente, ojalá, y nosotros como pueblo aymara tenemos muchos hermanos aymaras que han trabajado el tema del Estado plurinacional en nuestro vecino estado de Bolivia, y tenemos ejemplos al cual mirar respecto de lo que compone un Estado. Hay que entender, ¿cierto? Los países del norte lo tienen muy desarrollado, hay que entender que cuando nosotros hablamos de naciones, entendemos esto y hablamos de estados plurinacionales, tendríamos que entender esto con una nación, de una nación que esté compuesta a lo menos con los 3 poderes que está compuesto el Estado chileno. Y nosotros tenemos nuestro sistema judicial comunitario, por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema ejecutivo, tenemos un ejecutivo, debiéramos tener un legislativo, nosotros debiéramos avanzar hacia esa mirada. Eso hoy día no lo resuelve, ¿cierto?, los escaños reservados, por cierto que no, pero vamos a tener dentro de la discusión, ¿cierto?, que va a ser un proceso importante de negociación, nuestras voces. Y eso, los que lleguen a ese espacio, ¿cierto?, tendrán que representar de la mejor forma, y qué bonito sería poder empezar a hablar de los derechos de la madre tierra, ¿cierto?, que el pueblo chileno hoy día le llama derechos ambientales, por ejemplo, pero podríamos hablar de los derechos de la madre tierra, de los pagos a la madre tierra, de las costumbres, ¿cierto?, de la identidad indígena. Y ese es un trabajo que tendremos que ir construyendo o irán a construir los que nos representen en este espacio. Pero es esta una oportunidad y no es la única. Vamos a también en algún momento, tenemos que prepararnos para hablar de la participación de los pueblos indígenas en el Parlamento, ¿cierto? En la Cámara de Diputados, ¿cierto? En el Senado. Estuvimos nosotros trabajando el tema del Ministerio de Pueblos Indígenas, eso está detenido, el Ejecutivo no le ha puesto urgencia, y eso nos lleva a ir avanzando, ¿cierto?, en una autonomía de las naciones indígenas para en un futuro, quizás nuestros hijos, nuestros nietos, o quizás después, van a hablar, ¿cierto?, de la autonomía de las naciones con sus poderes autónomos, ¿cierto?, y con la visión de los pueblos indígenas. Hoy día estamos avanzando un poco, no es el ideal, pero para ir ganando espacio tenemos que estar en estas luchas y esa es la consigna. Gracias, Caterina. Entonces, bueno, ya, ¿qué esperas de la nueva Constitución? Y en relación a eso, ¿qué
cuán preparado está el pueblo aymara en relación a la paridad de género, en relación a mujeres que yo sé que hay muchas mujeres líderes o lideresas que hoy día han tomado los espacios tanto en el espacio local, ya sea en el tema de la participación, ya sean concejales o alcaldesas. También está en el tema, no sé, podría los gobernadores. Quisiera saber un poco cómo va la participación de mujeres ahí, en el pueblo aymara. La participación de mujeres a nivel nacional, más allá del pueblo aymara, es escasa, y eso hay que reconocerlo. Sin duda que las mujeres que estamos en espacio y podamos ir abriendo espacio a otras mujeres, indígenas o no indígenas, pero principalmente indígenas, es un gran valor. Nosotros, les quiero contar que no tenemos ninguna alcaldesa indígena en la región. Tenemos, ahora renunció un core y asumió una lideresa aymara como core. Pero no, los aymaras no elegimos a nuestros hermanos. Entonces, y justamente porque estamos en esto que nos imponen a elegir a cierto los candidatos del pueblo chileno. Eh, la participación es escasa, en lo específico en la comuna de Pica nosotros estamos llevando adelante, si bien yo no soy candidata a la alcaldía o al consejo municipal hoy día, porque voy a ir por otra candidatura que no es la de constituyente. eh, Estamos liderando, ¿cierto? Espacios solamente de mujeres, como hemos querido levantar una lista de mujeres, pero fíjate que ahí es cuando uno se agarra así de los pelos y dice, hemos hecho tanta lucha dentro de las estructuras y dentro de la estructura luchamos y trabajamos por la paridad, o sea, por los escaños, ay, perdón, por los cupos de las mujeres dentro de las listas. Eso lo ganamos. Y hoy día, eh, como no puede ser la lista solamente de un género, estoy obligada a llevar mi lista con hombres. Entonces, tenemos una lista en Pica que está liderada por 4 mujeres y 2 hombres, que en su principio nosotros queríamos levantar una lista feminista. Cuando a nosotros, aquí Yuri Coliqueo, perdón, Sí, nos hace una pregunta: ¿qué pasa con el pueblo aymara en términos de partidos políticos? ¿Están de acuerdo con designar a los constituyentes, o cada partido político o independiente llevarán candidatos? Eh, yo quiero partir desde lo que nos han impuesto, la visión que nos ha impuesto el Estado chileno. Y el Estado chileno nos ha impuesto o ha banalizado eh, ha ensuciado lo que significa ser político o lo que significa ser política. Y hacer política es tratar de resolver los problemas de esta sociedad de la mejor forma. Por cierto que hay actores políticos que no lo han hecho de la mejor forma. Eso no lo podemos negar. Pero eso no significa que la política sea mala. Eso es el discurso inserto, ¿cierto? Impuesto dentro de el manejo de conciencias que quieren hacer justamente a las personas que podemos estar, ¿cierto?, vulnerables a este tipo de opiniones. Cuando nosotros vemos a la nación chilena como un Estado, consideramos que este Estado está compuesto por distintos grupos, por hombres, por mujeres, por niños, por adultos mayores, colectivos LGBTI, feministas, etcétera, políticos, entre ellos, no sé,
no sé qué otro grupo, adultos mayores. Así está compuesta la sociedad chilena, el Estado chileno. Y es este Estado, a través de su gobierno, quien genera política pública para todos. Porque hay política pública para mujer, para niños, para hombres, ¿cierto? Para todos, para microempresarios, para todos. Entonces, a ellos sí vemos una política pública. No vamos a entrar si es una buena o una mala política pública, pero el Ejecutivo se encarga de generar acciones para satisfacer las demandas de estos grupos, los camioneros, por ejemplo. Cuando nosotros vemos a la nación aymara o la nación mapuche o las naciones de los pueblos indígenas, también tenemos que entender que es una nación igual que la nación chilena. Y en esta nación existen hombres, mujeres, adultos mayores, colectivos LGBTI, feministas y políticos. Y somos todos quienes vamos a construir la visión del pueblo indígena. Porque el pueblo chileno así lo hace. Cuando nosotros señalamos que hay indígenas políticos, estamos cayendo en la visión inserta de esto y no estamos viendo a nuestra nación como lo que es, una nación compuesta por distintos integrantes. Y es esa visión la que tiene que primar, porque yo ya les decía, tenemos que construir de toda esta diversidad, porque no podemos negar que en nuestras naciones hay de todo. Tenemos que construir una gobernabilidad que pueda satisfacer y escuchar a todos estos grupos. Y eso lo hacían nuestros abuelos, respetaban todo este tipo de cosas. Hoy día tienen el feminismo, por ejemplo, tiene este nombre, pero nosotros teníamos dualidad, complemento, chachahuarmi en el caso de los aymaras. Entonces, cuando a mí me señalan si vamos a permitir que estén insertos los partidos políticos, no, pues, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo nosotros, desde todas nuestras estructuras, hacemos efectiva nuestra nación aymara, mapuche, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que generar esta visión más bien amplia y no olvidarse de que estamos en temas de derecho indígena, de lucha de los derechos indígenas y no discutiendo con nuestros mismos pares, porque muchas veces nos pasa. Muchas gracias, Catalina. Me quedó muy claro la respuesta que le dio ahí a Lamien, que está participando, que es importante también escuchar. Estaba a punto de hablar de eso, pero de la pregunta de Yuri Goliqueo. Un saludo para mi Lamien. Kiria, yo te quiero complementar además algo que se me fue. La propuesta, ¿cierto?, que se ha llevado al Parlamento dentro de esa estructura mucho inferior a lo que yo acabo de señalar hace un momento, no lleva, o sea, guarda relación con que los constituyentes sean personas independientes. Que no pertenezcan a partidos políticos, ¿cierto? Entendemos también desde la lógica de las personas que están en los partidos políticos es que dentro de sus estructuras indígenas que existen en los distintos partidos políticos puedan llevar a los indígenas dentro de las listas a los indígenas militantes dentro de las listas que le corresponden a los partidos o de los cupos que le corresponden a los partidos. Pero esa no es la discusión de fondo. Yo quiero señalar que la discusión de fondo es cómo nos planteamos como nación, cómo nos reconocemos como nación, cómo sabemos quiénes somos como nación, quiénes la componemos y qué incidencia y cómo llegamos a mirar el Estado de Chile con el Estado indígena, sea este aymara, mapuche o cualquier otro, de tú a tú y poder enfrentar, ¿cierto?, como lo hacen muchos hermanos de los países del norte, y decidir sobre nuestras formas de vida, nuestras prioridades, etcétera, cosas que están consagradas en la normativa internacional. Entendido. Bueno, acá, dado el tema de la cosmovisión o nuestro Feyuntún, desde el pueblo mapuche, donde se
se habla también del equilibrio, y cuando tú decías acerca del feminismo hoy día, para nosotros, cuando preguntan, tú, ñaña, tú, la mía, eres feminista, para nosotros siempre existió el equilibrio y caminar juntos. Y esa es la idea, por tener un compañero y no, hoy día todo se ha copiado de mal maneras. También nos impusieron muchas cosas. Y que bueno, con esta lucecita, digamos, del renacer de los pueblos, estamos alumbrando para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, que van a vivir en una Mapu, digo yo, mucho mejor. Y se agradece a los ancestros porque siempre están ahí para que continuemos en una sociedad más justa, más equitativa. Equilibrada. Así es. La última pregunta, ya se nos fue súper rápido el tiempo, estimada Catalina. ¿Qué espera de los escaños reservados que ha estado, si bien es cierto, el miércoles ya iban a hacer sesión, corren los plazos, se aplazan, que el viernes, entonces estamos siempre en como a la expectativa. Y como tú bien decías hace un rato, los lamieles, los hermanos mapuche o los hermanos de los pueblos originarios, no todos tienen internet. Si bien es cierto, hoy día todos usan un celular, pero en las condiciones desiguales que hay, la geografía que hay, no siempre hay internet en el lugar, entonces no están informados al todo. Entonces, ¿qué es? No solamente el pueblo aymara, sino que de los pueblos, ¿qué se espera de los escaños reservados, Catalina, para ir cerrando? Ya se nos pasó, pero muy rápido esta jornada. ¿Qué se espera? Esperamos que, primero que se apruebe porque las indicaciones, el proyecto que presentó el senador Huanchumilla es un proyecto que nos representa, es un proyecto que permite avanzar en los en la medida de los tiempos actuales, ¿ya? Y por lo tanto esperamos que esto se apruebe en la Cámara o sea, en sala, ¿cierto? Esperamos tener también los 2 votos que faltan de la derecha, y digo los 2 votos que faltan porque la oposición ha comprometido sus votos para este proyecto, y esperamos también que Chile Vamos nos siga engañando a la gente y que no disfrace este falso apoyo, ¿cierto? De decir sí queremos que estén participando, pero con estas condiciones bajo un padrón del 12,8% de los que van a votar en razón de los cupos. Entonces, eso es como aprobarlo con letras chicas. Sí. Entonces, y eso Chile habló y nosotros también hablamos, ¿cierto? Que nos cansamos de esa política básica de poder, ¿cierto?, cocinar los proyectos de ley en 4 paredes. Y nosotros en particular hemos interpelado, tenemos una senadora que es de Chile Vamos y hemos hecho acciones para poder socializar nuestra visión con ella, para poder solicitarle que vote a favor de este proyecto. Esperamos que nos escuche. Y esperamos que no nos engañen con un falso apruebo, aunque a pesar de que nunca estuvieron a favor del apruebo, pero que no nos engañen con esta falsa ilusión o de decir, sí, ¿sabe qué? Vamos a apoyarlos porque creemos en la participación de los pueblos indígenas. Entonces, es eso, el llamado a que cada uno de los que nos está escuchando, del que nos pueda escuchar, pueda hacer incidencia en su parlamentario o incidencia, ya les decía yo, convención plurinacional, retuiteando, comentando, para que nos puedan escuchar y se pueda saber
finalmente quienes están con los pueblos indígenas, porque hoy día la postura, la solicitud, ¿cierto? Esto de la autoidentificación, de la anulación de un padrón limitado, es una solicitud que va más allá de las personas que podemos pensar de tal o cual manera políticamente, porque hasta los hermanos mapuches pertenecientes a los partidos políticos del oficialismo se han manifestado en favor de este proyecto que lidera el senador Huanchumilla. Entonces, tiene que ver hoy día con el derecho, con el espacio de los pueblos indígenas, y no tiene que ver, como algunos lo miran, como un distrito electoral o como un grupo, o equivocadamente como nos comparan con un grupo evangélico. Entonces, es eso, mirar, y también a los hermanos que puedan mirar cómo se va a votar finalmente, porque contarles que de no aprobarse esto se alarga, pero inmediatamente. Se pasa, se devuelve a la Cámara de Diputados, ahí abrimos la puerta para que le puedan hacer todas las modificaciones, va a tener que volver a pasar al Senado y quizás no lleguemos al 8 de enero, donde se cierran las inscripciones de los constituyentes. Y eso significaría que no vamos a tener participación de los pueblos indígenas, y eso sería sumamente lamentable. Muchas gracias, Catalina. Bueno, el tiempo apremia. La misión también de esta asociación de Huenche es informar a cada lamien, por eso hemos estado con estos ciclos. Y bueno, hoy día estuvimos a Catalina, que nos hablaba acerca de la visión del pueblo aymara y dejando bien claro muchos conceptos para todos los pueblos. Espero volvernos a ver, Catalina, en un futuro mucho más amigable para los pueblos. Estoy segura de aquellos que va a salir todo bien, en buena hora, como dicen ustedes, el viernes, y podamos tener participación de los pueblos para escribir esta constitución, que se ganó en una revuelta, como dicen, o en el estallido social, y que también se confirmó el 29 de octubre también en las urnas. Así que muchas gracias, Catalina. Se te agradece como lamien, como mujer, como lideresa, como gran mujer aymara, el haber participado con nosotros. Espero volverte a ver y tenerte de nuevo en nuestros ciclos de la Asociación de Huenche, y también vernos cuando pase esta pandemia, cuando pase todo esto de contingencia del COVID, esperarnos ver y abrazarnos y encontrarnos. Así que, Chaltumay, Lamien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo grande a la distancia, Kiria, para ti. Estamos disponibles para poder aportar, ¿cierto?, en los distintos espacios, los que están presentes. Kiria tiene mis contactos para poder apoyar en lo que uno, como decía mi madre, la pasión de uno es estar, ¿cierto?, en estas revueltas, como le dijo usted recién. Entonces, los contactos abiertos, los teléfonos abiertos para poder apoyar en cualquier espacio, en cualquier iniciativa, por más pequeña que sea, vamos a estar, y entre todos vamos construyendo, ¿cierto?, una sociedad mejor que pueda reconocer por fin los derechos de los pueblos indígenas. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Así que estamos terminando. Kiki sin cama. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos prontamente. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en este Lutram, en esta conversación. Y ya es la hora de término, así que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.